el Evangelio según Juan. Ya estamos terminando el capítulo 8. Ahí está. Bien. Estamos, como les decía, estamos terminando el capítulo 8 y vamos a considerar de los versículos 48 al 59. ¿Sí? Juan, capítulo 8, versículos 48 al 59. Dice la palabra de Dios: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta acá nomás la palabra de Dios o la lectura. Qué bendiciones que podamos estudiar, ¿no?, la palabra, hacerlo de esta manera. Y digo estudiarla juntos porque, bueno, obviamente en esta oportunidad me tengo que compartir a mí, pero también escuchamos, algunos lo hacemos en el trabajo, seguramente hay algunos que lo hacen en su casa cuando no pueden venir. Pero pensaba en la bendición, y lo pensaba para mi vida, en la bendición que tenemos de que podamos ver en este Evangelio la persona del Señor Jesucristo. Y lo pensaba para mí, y se los comparto. Qué bueno es y pedirle al Señor que Él nos bendiga por el medio del estudio de su palabra y podamos conocerle, podamos llegar a esa intimidad, y cuando uno va viendo, mirar a la persona del Señor Jesucristo, y uno se va como entrando en su palabra, se va profundizando en ella y va viendo cómo es el mismo Dios. De hecho, dijo el Señor Jesucristo que Él refleja o manifiesta porque Él es Dios. Y es lo que quiere enseñarnos Juan a través de todo su evangelio. De hecho, del versículo 1 del capítulo 1. Él es el Verbo, Él estaba con Dios y Él era Dios y Él es Dios. Y que nosotros hoy podamos tener esta bendición de poder conocer a Dios y hacerlo de esta manera. Digo, Señor, y cada uno de nosotros puede decirlo: yo quiero conocer más a Cristo, yo quiero conocer más a mi Señor. Y bueno, seguramente este tiene que ser y es seguramente el deseo de cada uno de nosotros, poder conocer más a Cristo y entrar, como por así decirlo, en la profundidad de su palabra y tratar de no desperdiciar ningún detalle, porque en su palabra hay poder, y su palabra nos transforma, y su palabra nos santifica, y su palabra nos hace más a Cristo. Quiera Dios que cuando terminemos el Evangelio según Juan, no podamos decir: bueno, he aprendido, no sé, tantas palabras,
sé lo que significa esto, sé lo que quiere decir este texto. No, que podamos decir, conozco más a Cristo, conozco más a mi Salvador. Y bueno, y este pasaje es maravilloso, porque vemos a hombres, y por algunas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero hasta me producen sentimientos encontrados, por así decirlo. Por momentos digo, qué crueldad hay en el hombre, pero también por momentos digo, hasta me da lástima la incredulidad de estos hombres que se van a arrepentir en la eternidad por haber dicho estas cosas. Cada una de estas palabras seguramente van a estar en su mente allí en la eternidad. Y el Señor Jesucristo, como hemos leído, como tantas veces, ahora va a cortar, por así decirlo, a partir del capítulo 9, al menos por un tiempo, pero todo el tiempo está desafiando o está siendo desafiado por los judíos. Y es lo que nosotros también leemos acá. Y aun cuando los judíos, la religión de ese momento, lo van como chicaneando, por así decirlo, Él les presenta y le presenta la verdad, aun cuando ellos lo rechazan. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Quiero que al menos en estos versículos podamos ver, ante el rechazo de los hombres, Jesús le enseñó que el Padre le glorifica. Y esto es muy importante y lo vamos a ver. Pero también vamos a ver que ante el rechazo de los hombres, ante el rechazo de estos judíos, Jesús enseña que Abraham, el padre Abraham, dirían los judíos, se gozaba en él, aun cuando el resto de sus hijos físicos se burlaban de él. Y por último, si el Señor nos ayuda, vamos a ver que ante el rechazo de estos hombres, Él se presenta como el yo soy. Así que vamos a considerar desde el principio. Nosotros, bueno, como lo dije, vemos todo el tiempo el rechazo de los judíos y cómo el Señor, y esto también es para aprender, cómo el Señor va presentando la verdad, aun cuando hay rechazo. Por ejemplo, nosotros vemos ahí en el versículo 48, dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Más adelante ellos también dijeron, dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. En el versículo 53, la última parte, a ver si, sí. Versículo 53, la última parte dice, ¿quién te haces a ti mismo? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién te crees que eres? Perdón, ¿tú quién te crees que eres? La NTV. Miremos cómo en estos versículos, lo que he mencionado, cómo se va desarrollando, por así decirlo, el rechazo de los judíos al Señor Jesucristo. En primer lugar, como les decía, dice, nosotros decimos que tú eres samaritano y que tú tienes demonio. Más adelante, cuando el Señor les va presentando la verdad, es como que ellos afirman lo que están diciendo y les dice, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tú tienes demonio. O sea, antes decíamos, ahora estamos seguros que vos tenés demonio. Y más adelante en el versículo 53, parafraseándolo, podríamos decir, ¿quién te pensás que sos? ¿Quién te pensás que sos? Que te estás comparando con nuestro padre Abraham. Por eso yo les decía que de alguna manera, por momentos me da lástima, por otros momentos me da impotencia a estos hombres, pero también nos tiene que dar reverencia. Estos hombres están rechazando a Jesús. A Jesús. Uno de los peores insultos, y no vamos a entrar en detalle porque ya se ha mencionado, ¿no? Por qué se le podía, o algunos pensaban que el Señor estaba relacionado con los samaritanos, pero pensemos de esta manera, el peor insulto que le podías o que le podíamos decir a un judío, podríamos decirlo de esta manera, era decirle samaritano. ¿Sí? El peor insulto que le podían decir a un judío era decirle
samaritanos. Nosotros sabemos, solamente lo menciono, que los samaritanos eran el pueblo de Israel que había quedado en el norte, que de alguna manera, según los judíos, se había contaminado con los gentiles, se había relacionado con los gentiles. Los israelitas del norte se habían casado con la gran mayoría de los asirios, algunos babilónicos, y de alguna manera se empezó a crear una enemistad. De hecho, cuando el pueblo judío vuelve a Jerusalén a reconstruir, ¿se acuerdan? En Esdras y Nehemías, estos samaritanos quieren ayudarle, y ellos, porque dicen, nosotros queremos adorar a Dios también, y el pueblo judío, le dice que no. Y desde ese momento se cree que hay una enemistad terrible entre judíos y samaritanos. Ustedes se acuerdan, ¿no? Lo leemos en los evangelios, que cuando un judío quería ir a Samaria, no pasaba por Samaria, sino que daba toda la vuelta, y viceversa. Cuando un judío quería bajar hacia el sur, no pasaba por Jerusalén, sino que lo costeaba. De hecho, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Yo se los leo. Se los leo en la NTV. Y nos va a explicar también este rechazo. Dice que la mujer se sorprendió. ¿Se acuerdan la mujer samaritana que se encontró en el pozo con el Señor? La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan, dice la NTV, me gusta cómo lo traduce, todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, ¿usted es judío y yo soy una mujer samaritana? ¿Por qué me pide agua para beber? O sea, usted es judío, yo soy samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? O sea, había tal enemistad entre el pueblo samaritano y el pueblo judío que, como les decía al principio, si queríamos insultar a alguien, si queríamos insultar a un judío, lo peor que le podíamos decir, sos un samaritano. Y lo digo porque nosotros tenemos que entender y pensar que el Señor Jesucristo fue humano y el Señor Jesucristo fue judío. Entonces también era, aun cuando el Señor obviamente que no actuaba con ira, seguramente aun cuando el Señor no actuaba como los demás judíos, para Él también era un insulto. Y no tan solo que le dicen samaritano, sino que también le dicen, tú tienes demonio. Es decir, prácticamente tú estás loco. Y no tan solo loco porque te estás comportando como un endemoniado, sino que tenés demonio. Tenés demonio. Eso le están diciendo el pueblo de Israel. Y tratemos de pensar en este pasaje. Eso es lo que le está respondiendo estos judíos religiosos al Señor Jesucristo. Lo están insultando. Sos un samaritano, tenés demonio. Pero como les dije, acá en este capítulo que hemos leído, en este pasaje, hay como dos realidades. En primer lugar, la realidad de los insultos y el rechazo de los judíos al Señor Jesucristo, pero también por otro lado, el Señor Jesucristo siempre le está contestando con la verdad. Y ante tal insulto el Señor le dice esta gran verdad. Versículo 49 al 50. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, le está respondiendo ante el insulto, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y esto, no sé si a ustedes les pasa, pero esto es tremendo. Dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Más adelante en el versículo 54 nos explica quién es. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. El Señor Jesucristo le está diciendo, yo no tengo demonio, pero también yo no busco mi gloria, sino hay alguien que está encargado de buscar mi gloria.
y Él es el que juzga. Los ángeles, nosotros lo vemos, Isaías capítulo 6, los ángeles han proclamado la gloria de Dios. Los ángeles han proclamado que Él es santo, santo, santo. Aún hay hombres, y gloria a Dios que en esta iglesia haya hombres que glorifiquen a Dios, que busquen la gloria de Dios. Gloria a Dios por esto, ¿no? Pero no hay nadie quien esté más comprometido con la gloria del Hijo que del Padre. ¿Sí? No hay nadie más comprometido en que el Hijo reciba la gloria que el mismo Padre. Y esto es un mensaje para todos. Querido amigo, esto es un mensaje para vos. El Señor Jesucristo va a ser glorificado. Y tal vez en esta noche para vos esto es un cuento de hadas. O de alguna manera tenés cierta admiración por este Jesús. Pero dice, como vamos a ver, que el Padre va a glorificar al Hijo. Y como vamos a leer en Filipenses, toda rodilla, creás o no creás, se va a doblar delante de Él. Ahora también, esto es un mensaje para nosotros, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Para la iglesia, como bien Diego nos animaba. Es un mensaje para vos, mi hermano. El Señor Jesucristo no comparte su gloria. El Señor Jesucristo no comparte su gloria. Pablo se gloriaba, ¿en qué? En la cruz de Cristo, en el Señor Jesucristo. No hay lugar para, de alguna manera, hacer trueque con la gloria de Dios. Él es digno en su iglesia de recibir la gloria. De hecho, nosotros lo cantamos. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Hay muchos textos, ¿no? Pero creo que este es uno de los más maravillosos. A mí, por ejemplo, me gusta, solamente lo voy a mencionar, Juan 17, 3 o 2 creo que es. Tengo agua acá. Ahí va. Donde el Hijo le dice al Padre que le dé esa gloria que tuvo siempre o en la eternidad con Él. Pero voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Hablando de la humillación del Hijo. ¿Se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, o dice la Biblia textual, existiendo en forma de Dios, y bueno, Él se humilla o haciéndose obediente, y dice bien Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice el versículo 9, y ahora sí lo leemos, por lo cual Dios, Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Todo el mundo, dice Pablo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No nos podríamos detener mucho acá, ¿no? Pero en la Trinidad hay como una espiral, podríamos decir. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Es como que todo el tiempo va así, pero no nos vamos a detener en esto. Ahora, mire hasta ahora el cuadro que hemos visto o el cuadro que se nos presenta. En primer lugar, nosotros nos acordamos que están los judíos que insultan al Señor Jesucristo. Los judíos que deshonran, de hecho lo dice literalmente, vosotros me deshonráis. Después tenemos al Padre que busca glorificarle y como el Padre y como Dios va a juzgar y no va a dejar, como hemos dicho, que nadie pisotee a su Hijo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también, si se puede permitir la expresión, hay un tercer grupo en este pasaje. Dice el versículo 51 y 52. La segunda parte. No, está bien, 51.
versículo 51, de cierto os digo, el Señor ante el rechazo de los judíos, Él no deja de decir la verdad, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Acá, como les decía, hay un tercer grupo. Los judíos lo rechazan, Dios busca glorificarle, y acá hay algunos de los cuales dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Está hablando de aquellos que se humillan delante de Dios para glorificarle. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios? O mejor dicho, cambiamos la pregunta, no me la respondan, pero hasta hoy, en esta semana, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Cada uno de nosotros puede traer algo a la mente, no sé, la falta de trabajo, estamos a 22, cada vez se hace más corto fin de mes, ¿o no? No sé, ¿qué otra cosa? Enfermedad, una enfermedad que parece no terminar, un ambiente en el cual parece no cambiar. No sé, ¿cuál es lo peor que nos ha pasado hasta hoy? Ahora podríamos también preguntarnos qué es lo peor que nos puede pasar hasta el otro miércoles. ¿Cuál puede ser lo peor? ¿Sí? No sé, que nos muramos o no. Lo peor que puede pasar, uno por ahí, no sé si a ustedes le pasa, pero uno no, y como creyente uno tiene la esperanza, ¿no? Pero nada se compara, o sea, no puedo pagar la tarjeta, comparado, un ejemplo, ¿no? Comparado con la muerte, lo peor que nos puede pasar en una mirada humana es morir, ¿no? Nada se compara, si yo tuve unos malos días, como creyente también, nada se compara como la muerte. Me llamaba la atención, justo estaba leyendo, hablando de la muerte, a un hombre, no dice mucho, pero es un hombre como que estudia mucho, es un filósofo, y él dice, lo podría decir cualquiera, ¿no? Pero me llamaba la atención, el mayor enemigo del hombre es la muerte. El mayor enemigo del hombre es la muerte. Hermano querido, vamos a leer primero Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Quiero que pensemos en lo que estamos considerando, pero también, como la palabra se aplica a nuestra vida, que pensemos en cada una de esas cosas que nos quitan el sueño. Pero de verdad, porque para Dios nada, Él no ignora nada de lo que nos pueda estar pasando. Él no ignora nada, no es que tengo que llegar a este lugar, y muchas veces nosotros animamos, no dejemos los problemas afuera, pero muchas veces es imposible, porque yo sé que tengo un problema y sé que 11:30 más tardar voy a estar enfrente de ese problema. Ahora quiero que miremos esto. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hablando de Jesucristo, dice la segunda parte, para destruir por medio de la muerte de Jesucristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Lo peor que nos puede pasar hablando humanamente es que nos encontremos con la muerte. La muerte solo es sombra. Porque nosotros hemos visto que dice el Señor Jesucristo que aquellos que guardamos la palabra, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que no hemos rechazado al Señor, la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Hermanos, traigamos a la mente, pensando en lo que vamos estudiando y tratando de aplicarla a nuestra vida, que no hay nada que esté fuera del control de Dios. Y aun si mañana te tocara partir
o en minutos te tocara partir, la muerte solamente es sombra. Ahora me pueden decir, y es verdad, porque muchas veces la muerte viene acompañada con el dolor. Nos gustaría que la muerte fuera así. No, muchas veces la muerte nos trae dolor para los que van a morir, para la familia, trae dolor, también trae problemas. Pero cuando nosotros comparamos una vez más con la vida eterna que el Señor está prometiendo en este pasaje, la muerte solamente es, como dice el Salmo, solamente es sombra. No se puede comparar. Y yo sé que muchas veces sufrimos. Obviamente el Señor no ignora esto, pero miremos a la luz de estos hombres, de estos judíos que se estaban rechazando al Señor Jesucristo. Ahora hay un grupo que en Cristo Jesús tiene esperanza. Y poder decir, yo no voy a experimentar la muerte. Es verdad que vamos a ir todos al cementerio, pero a mí me espera la vida eterna. A mí me espera estar en la eternidad con este Jesús, con mi Salvador, que rechazaron los judíos. Mire, si nosotros cambiamos la perspectiva de nuestra vida, cuando obviamente el problema que llevamos, que no tenemos que ignorarlo, es nada comparado con lo que nos espera. Nada comparado con lo que nos espera. Ahora, ante el rechazo de estos hombres, y yo quiero que vayamos viendo metámonos en la conversación, todo el tiempo hay un rechazo y una verdad. Ellos rechazan a Jesús y Él les dice la verdad. Ante el rechazo de estos hombres, Jesús enseña que Abraham, ya vamos a ver, el padre Abraham, se gozaba en el Señor Jesucristo. Respondió Jesús, si me glorifico a mí mismo, versículo 54, mi gloria nada es, lo hemos leído. Ahora, mire lo que dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. No sé si usted está viendo lo tremendo de esto. Usted le está diciendo, y esto es otra forma de rechazar a Jesús. Es otra forma de rechazar a Dios. Él está diciendo, ustedes dicen que Jehová es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Miren si no es tremendo lo que estaban pasando estos hombres. Hablan, conocen, saben de hebreo, saben muchos versículos de memoria, pero no lo conocen. Decir que Dios es nuestro Dios y no conocerlo es totalmente opuesto. Miren lo que dice, y ustedes se van a acordar en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren lo tremendo que es esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesucristo también dice en estos versículos que estamos leyendo, versículo 55, lo hemos leído, hablando del conocimiento de Dios, dice, hablando de Él, pero le conozco, hablando de Dios, y guardo su palabra. Es que guardar su palabra es una demostración práctica de conocer a Dios. Podemos decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Ahora, ¿qué estás haciendo con su palabra, querido amigo? Bueno, si no la guardás, dice este pasaje, si no crees en el mensaje, como vamos a ver, dice su palabra que no la conoces. El Señor Jesucristo dice, yo le conozco y guardo su palabra. Como dije, una forma práctica de conocer a Dios. Y Él ahora, el Señor, muy inteligente, para decirle una verdad,
trae de nuevo a la conversación a Abraham, hombre muy importante para la nación de Israel. Y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ellos, una vez más, el rechazo de estos hombres. Entonces, versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Una verdad del Señor, un rechazo de los judíos. Pero el Señor Jesucristo, como les digo, trae a la conversación a Abraham. Un hombre que Dios, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 12, le prometió que iba a bendecir en su simiente todas las familias de la tierra. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, voy a ir un poquito más rápido. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, incluido Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Creer en Dios es tener la seguridad que lo que dice Dios se va a cumplir. Y Dios le había dicho, como les dije y les comenté, a Abraham que de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Miren, sabe que, no lo vamos a leer, pero y es muy lindo, después ustedes lo pueden leer. Abraham se gozó cuando nació su hijo, ¿sí? Cuando dice que él, no como su esposa en pecado, sino que él se puso contento, dice la Escritura, se rió. Pero lo que dice acá va mucho más allá, porque su hijo lo vio, lo disfrutó. Siempre estuvo como en la cuerda, por así decirlo, cuando Dios lo probó, estuvo a punto de matarlo. Pero lo vio crecer, se puso contento por eso. Ahora, dice la palabra que al hablar del día del Señor Jesucristo, Abraham, este amigo de Dios, se gozó. Es decir, que no lo experimentó como hemos leído en Abraham, no estuvo literalmente en ese día ahí, pero me encanta la combinación de los versículos porque dice que lo vio de lejos y lo creyó. Y dice Juan que lo vio, es decir, que Abraham vivía a la luz del día del Señor Jesucristo. Dios le había prometido en su palabra que, como les dije, que iba a bendecir, que de su simiente iba a salir alguien, y como leemos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1, hijo de Abraham, hablando del Señor Jesucristo, y Abraham vivía pensando en ese día, imaginaba ese día y se gozaba porque él creía lo que Dios le había dicho en su palabra, lo que literalmente el Señor le había dicho. Ahora, cuando nosotros vemos en el contraste con estos hombres, aun cuando Jehová se presentó delante de Abraham, estos hombres judíos tenían mucho más revelación de la persona del Señor Jesucristo que Abraham. ¿Sí? Ellos estaban, por así decirlo, más cerca. De hecho, lo tenían frente a sus ojos. Abraham lo veía, como dice Hebreo, de lejos y lo disfrutaba y se gozaba. Pero estos hombres, a diferencia de Abraham, que estos hombres lo tenían cerca, no creyeron en la palabra de Dios. Toda la Biblia revela la persona del Señor Jesucristo. Toda la palabra habla del Señor Jesucristo. Los evangelios hablan del Señor Jesucristo explícitamente, pero en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, habla de Jesucristo. Y estos hombres, porque no conocían a Dios, no tuvieron y no guardaron su palabra. Ahora, trayéndolo a nuestras vidas,
los que creen en Cristo y los que tienen esperanza en Él, la persona de Cristo produce gozo. A estos hombres le producía ira, enojo. Aquellos que creemos en Cristo nos produce gozo. Tenemos que rogarle al Señor, y Pablo nos dice, gozaos en el Señor. Tenemos que rogarle al Señor que nuestro gozo sea Cristo. No hay solución, y estábamos hablando de los problemas. No hay solución más grande, entre comillas, solución para el cristiano que no gozarse en la persona de Cristo. Tenemos a nuestro Salvador. Hemos creído en Él. Y Abraham una vez más se gozaba mirando de lejos. Nosotros hoy lo tenemos más cerca. Tenemos toda la revelación de su palabra. No tenemos que ser como los judíos, incrédulos. Podemos disfrutar, y por eso digo que es un buen tema para aplicarlo en nuestra vida, que no solamente tenemos gozo porque hay poder sobre la muerte. Dijimos que no hay problema más grande para el ser humano que la muerte. Nosotros tenemos en Cristo poder sobre la muerte. Pero no queda ahí. Nosotros podemos tener hoy gozo en la persona de Cristo. Por eso, como les decía al principio, quiera Dios que podamos conocerle, que podamos experimentar la presencia del Señor Jesucristo, podamos mirar quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Él. Por eso, ante el rechazo de estos hombres, que nosotros podamos decir, gloria a Dios, porque por tu gracia yo miro a Cristo y miro a mi Salvador. Y lo último, perdón el tiempo, ante el rechazo de los hombres, Jesús le enseñó que Él era el yo soy. Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya lo hemos dicho y lo hemos estudiado, por eso no lo he traído a mención. Abraham fue el padre físico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por así decirlo, sacaba chapa porque decía, nosotros somos hijos de Abraham. Pero ellos sabían que Abraham había muerto y que los profetas también habían muerto. Y el Señor lo trae de nuevo para hablarle quién es Él. Él es el gran yo soy. Y les habla de este Abraham, Génesis capítulo 25, versículo 7. Vemos lo limitado que era Abraham aún siendo amigo de Dios. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Nació y murió. Pudo haber sido un gran hombre, amigo de Dios, un hombre que vivió por la fe, pero un día Moisés escribió, estos fueron los días que vivió Abraham. Un día Abraham murió. Y el Señor se compara con Abraham. Y hay un contraste con él. Y podríamos decir, o se me venía a la mente, Juan 1:1. Antes que Abraham fuera, yo soy. Mire que hay como, gramaticalmente hay como un error, porque podría decir, antes que Abraham fuese, yo era. No, yo soy. Él es el pasado, presente y futuro. Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es eterno. Él ha estado, ¿se acuerdan Juan 1:1? Antes o en el principio, antes que el mundo fuera creado, Él estaba con Dios y Él era Dios. Él es Dios. Ante esta verdad, ellos tomaron piedras y se la querían arrojar. Es tremendo. El gran yo soy que se presentó un día delante de Moisés, que hablaba claramente de que quién era él, que era Dios, lo tienen delante de él y quieren apedrearlo. Esto hace la incredulidad. Y digo, miren qué terrible que es la condición del ser humano. Ahora, hermanos, yo quiero terminar animándonos a cada uno de nosotros. En primer lugar, porque
Nos gozamos en el poder sobre la muerte. Nos gozamos en la persona de Cristo. Pero también quiero que miremos esto, porque yo estoy seguro que somos potenciales, déjeme decir de esta manera, tiradores de piedra. Yo estaría dispuesto a ser el primero. Ahora, si usted estuviera, hermano, delante de Cristo hoy, ¿le tiraría una piedra? Ahora les dejo contestar. ¿Sí? Yo no. Yo no. Y aún con mis pecados iría delante de sus pies y me postraría delante de Él. Aún con mis pecados. ¿Y qué pasó entre ese Manuel que estabas a punto de tirarle una piedra y este Manuel que quiere arrodillarse delante de Él? Una vez más, aún contaminado con mis pecados. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La misericordia de Dios que ha cambiado un terrible pecador en alguien que se goza en la muerte, que espera, como decía Pablo, estar con Él en su presencia, que se goza y busca gozarse en Cristo, aún todavía cargado de pecado, y aquel que de alguna manera, como cada uno de ustedes, quiere glorificar a Dios. Y esto tiene que ser un ánimo, porque si no sería una religión. Si fuéramos solamente limpios delante de su presencia por medio de nuestras obras, sería religión y ninguno de nosotros podría ir. Es por su gracia que hoy nosotros, si tuviéramos a Cristo, nos arrodillaríamos delante de Él para alabar su nombre y glorificarlo. Lo que no hicieron los otros, lo que no hicieron los judíos. ¿Somos mejores que los judíos? Pablo dijo que no. Que éramos lo mismo. Pablo también le dice lo mismo a Tito, éramos lo mismo que los demás. Si hay esta actitud en nosotros, es por su gracia, es porque Él ha cambiado nuestro corazón. Hermanos, yo no sé, una vez más, y lo pensaba para mi vida de verdad, y por eso peco, como se dice, en ser reiterativo. Pero pensaba, digo, ante los problemas de cada uno de nosotros, ¿qué verdad nos trae esto? Y esta es la mejor verdad que podemos encontrar. Y esto es lo que nos puede cambiar la semana. Y tendríamos que rever por qué no nos cambia esto la semana. Ante los problemas del día de uno, tenemos los mismos problemas que los demás, pero tenemos un Cristo diferente, un Dios diferente, un Dios en los cuales estamos esperando. Y lo podemos hacer en espíritu y en verdad, pero estamos esperando que un día Él aparezca ahí sin contaminación con el pecado, como dice Filipenses. Ahora, sin relación con el pecado, con un cuerpo glorificado a su imagen y sin semejanza, arrodillarnos delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que si lo tuviéramos delante de Él no le hubiéramos tirado una piedra, porque Él nos ha cambiado. Él te ha cambiado, mi hermano, Él te ha cambiado. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esta verdad. Que el Señor nos bendiga.